Buenas noches, estimada comunidad, bienvenidos todos, bienvenidas todas a este espacio, que es un espacio creado especialmente para todos los adultos de la comunidad educativa Pereira. Adultos, seamos papás, mamás, colaboradores académicos, educativos o donde estemos, o pues personas que nos gusta formarnos y aprender cada vez más de esta visión ignaciana, de este legado que tenemos pues muy a la manera de lo que la Compañía de Jesús ha ido inspirando a lo largo en México de 450 años. Y esta charla entre jesuitas titulada La Paz, que no nos deja en paz, en el marco de la Semana Ignaciana, de la 26ª Semana Ignaciana, pues les queremos presentar a los jesuitas que nos acompañarán durante este momento. Tenemos invitados especiales que vienen de obras de la Compañía de Jesús aquí mismo en Torreón. Y entonces empezaremos con la parroquia de San Judas, porque es, digamos, la más lejana, pues, pero que nos da mucho gusto tener aquí con nosotros al padre Eduardo Anaya. Permítanme tantito. Les comento, el padre Eduardo nació en Guadalajara, Jalisco, ingresó a la Compañía de Jesús desde el 2008, se ordenó sacerdote en el año 2020 en Guadalajara, Jalisco. Es licenciado en Administración y Mercadotecnia por la Universidad Bonaterra en Aguascalientes, licenciado en Filosofía por el ITESO y estudió Teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el año recién ordenado, desde el 2020, colabora en la parroquia de San Judas Tadeo en esta ciudad, trabajando con los jóvenes en la pastoral, los ministerios sociales de la parroquia. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Tenemos también la presencia de otro invitado especial, pero más cercano, que es de la Universidad Iberoamericana, en donde está ahorita trabajando, el padre Gustavo González. Él nació en la Ciudad de México, ingresó a la Compañía de Jesús en 1998, se ordenó sacerdote en el año 2010 en la Ciudad de México. Es licenciado en Comunicación por el TEC de Monterrey, hizo la maestría de Filosofía en el ITESO, estudió Teología en la Ibero México, ha trabajado en la Misión de Arena, Chiapas y en el Instituto de Ciencias. Actualmente, como les digo, trabaja en la Dirección General Educativa en nuestra Universidad Hermana Iberoamericana Torreón. Bienvenido, padre Gustavo. Pues les presentamos ahora a nuestro rector, el padre Ricardo Cámara Lugo. Él es originario de la ciudad de Mérida, Yucatán. Ingresó a la Compañía de Jesús en el 2001. Se ordenó sacerdote en el 2013 en la Ciudad de México. Estudió Ingeniería en Sistemas por la Universidad Tecnológica de Mérida. Después la maestría en Filosofía Social en el ITESO. Continuó sus estudios con la maestría en Espiritualidad Ignaciana en la Universidad Pontificia de Comillas, en España. Ha colaborado en obras sociales, en Chiapas también, en obras educativas, como en el Instituto de Ciencias en Guadalajara y también en la parroquia de Mérida, su ciudad natal. Y desde el año 2021, rector aquí en nuestra escuela Carlos Pereira. Bienvenido, padre. Y bueno, pues cerramos presentando también al hermano Aluico Esparza Alvarado. Él es originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco también. Ingresó a la Compañía de Jesús en el 2013. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO. Actualmente está en su etapa de magisterio en esta institución, aquí en La Pereira. Él es acompañante espiritual, profesor de bachillerato y miembro del equipo de formación ignaciana para adultos. Le damos también una cordial bienvenida. También Aluico será quien modere en esta charla, él nos estará ayudando en esta parte del tiempo, de las preguntas, y esperamos que disfruten mucho de este momento. Bienvenidos. Pues buenas noches, muchas gracias Nayeli, y gracias a ustedes principalmente, padres de familia, compañeros de trabajo y quienes nos vayan a ver por las redes sociales, pues les damos la bienvenida y agradecemos que también podamos ingresar a sus espacios y que nos estén acompañando. Bueno, el tema de la Semana Ignaciana de este año es la paz, esta paz cristiana o esta paz que nos ofrece Jesús, distinta de la paz que nos ofrece el mundo, ¿no? Una paz que nace a partir de una experiencia de amor, de la realidad, de las personas,
y que esa experiencia nos conmueve cuando vemos una realidad inhumanizada o que no nos permite desarrollarnos como seres humanos, y por eso no nos deja en paz. Por eso, a partir de ahí, esa paz de Jesús nos invita a salir de espacios de confort, de tranquilidad. Y bueno, nosotros como Compañía de Jesús, en cada obra que tenemos aquí en la provincia de México, este año estamos trabajando por gestionar o motivar espacios de reflexión en torno a este tema, a esta paz. ¿Qué es lo que nos pide la realidad hoy? ¿A qué nos invita el Señor a trabajar desde donde estamos? Y no solos, junto con la gente con la que pues estamos trabajando o nos dedicamos. Y bueno, este es el tema de esta semana. Y bueno, quiero comenzar este foro o este panel con nuestros invitados, muy al estilo del Papa Francisco, que dice, pues ahí está el balón, a ver quién lo patea primero, ¿no? Entonces voy a soltar la pregunta y pues quien quiera de ustedes tres, pues empezar, adelante. Y la primera pregunta viene siendo, pues, como jesuitas, ¿qué entendemos por paz o esta paz? Muy discernida la cosa entre jesuitas, como ustedes se darán cuenta. Hola, gracias. ¿Sí me escuchan? Bueno, yo quiero compartir primero un poco el contexto del día de hoy, que es muy potente. Hoy precisamente se cumplen 4 meses del asesinato de nuestros hermanos Javier Campos y Joaquín Mora en la Sierra Tarahumara. Hace 4 meses, el día 20, los matan. Entonces, cuando me preguntan, ¿y cómo entender la paz o cómo los jesuitas entendemos la paz? Y yo veo la vida de estos hermanos que la entregaron, uno en la sierra muchísimos años, y sobre todo Javier y Joaquín, un tiempo en Tampico, en el Instituto Cultural, dando clases en la parte educativa y luego también en la sierra con el mundo indígena. Y yo digo, pues la paz es para mí el esfuerzo o la actitud vital de construir el reino de Dios desde aquí y desde ahora. O sea, el reino de Dios en la teología bíblica tiene que ver con el shalom del pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, que no le falte a nadie el pan, que no le falte a nadie la alegría, que no le falte a nadie el amor, el amar y ser amados, sentirse reconocidos, validados, que todos tengan en su comunidad recreación, cultura, espacios, aquí y ahora, ¿no? No es el gobierno que sigue, no es cuando ya me muera y me vaya al cielo. O sea, para mí la paz, o la paz que yo como jesuita quiero colaborar, con la que quiero colaborar y construir, sería esta paz de que el reino de Dios ya está entre nosotros y todavía no, le falta, hay que hacer mucho trabajo todavía, nos toca hacer mucho desde las instituciones eclesiales, públicas, sociales, políticas, pero por ahí. Para mí la paz es vivir los valores del reino, que es la solidaridad, la ternura, la compasión, el servicio al otro, por ahí. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Pues yo creo que es un tema que pues muy actual, sobre todo porque quizá no nos imaginábamos. Yo me acuerdo, lo platicaba la otra vez que me invitaron aquí, que cuando en los años 80 veíamos la situación de Colombia, del país de Colombia, que estaba muy fuerte el narcotráfico allá. Y yo me acuerdo todavía siendo niño que veíamos a ese país como un país, por el problema del narcotráfico, como un país en guerra, ¿verdad? Y nunca me llegué a imaginar que nuestro país llegara a estar en una situación similar, o peor, quizá peor, ¿verdad? En ese sentido, creo que para hablar de paz podemos dar muchas definiciones, sin embargo pienso que todos hemos tenido experiencias de paz. Entendemos que la paz no solo es una vida donde no haya violencia, efectivamente yo creo que esa es una condición previa, una vida en donde no hay violencia y una vida también, como decía un gran jesuita, Adolfo Chércoles, en donde él le llamaba así, vivimos en una sociedad que no deja de creer en la ley del talión, ¿no? Y la ley del talión es: tú me pegas, yo te pego. Es ojo por ojo, diente por diente.
Y él decía, bueno, pues ponía el ejemplo de un general que le preguntaban al final de su vida que si tenía todavía algún problema con alguien después de haber estado en la guerra, ¿verdad? Y haber tomado decisiones muy difíciles. Y decía, no, pues yo no tengo problema con nadie, yo vivo muy en paz. Y entonces le decían, sí, usted vive en paz porque eliminó a todas las personas con quien tenía problemas. Y este ejemplo tan fuerte lo ponía para hablar de la no eliminación. Vivimos en una sociedad que tiende a responder violencia con violencia, y esto tiene muchas causas. Sin embargo, creo que en ese sentido la propuesta cristiana sigue siendo muy vigente. La propuesta cristiana es no eliminar a la persona en la que yo forzosamente por ser humano voy a entrar en conflicto. La conflictividad es algo muy normal en la vida de todos los seres humanos. El problema es cómo reaccionamos a esa conflictividad. Y finalmente, lo único que quisiera decir es que en estos ejemplos a mí me ha tocado conocer a jesuitas, también a otras personas, pero ahorita me estaba acordando de un jesuita que todos conocimos, de Jorge Manzano, que es un jesuita, a lo mejor algunos de ustedes los conocieron, pues muy inspirador, y una persona que contagiaba mucho. Y evidentemente para mí, cuando me decían que pensara en algún ejemplo, yo pensaba en un jesuita como Jorge Manzano, que decías, es que esta persona verdaderamente vive de un modo que transmite paz, que enseña a vivir la paz con su testimonio, no con palabras, sino con su testimonio. Y creo que lo central, y creo que esto es muy ignaciano y muy cristiano en el fondo, ignaciano pues más bien yo creo que es muy cristiano, después será ignaciano, yo creo que en la medida en que una persona va aprendiendo a lo largo de su existencia a no estar centrado en sí mismo, va construyendo la paz. La persona que vive para sí mismo forzosamente crea violencia alrededor. Es como casi una fórmula matemáticas. Si yo vivo para mí mismo, voy a crear violencia. Si yo estoy centrado en mí mismo, voy a crear forzosamente violencia. Y yo pensaba en un jesuita como Jorge Manzano, que lo único que hizo en su vida fue servir, que como decía Juan 23, pasó por el mundo haciendo el bien. Y es una persona pacífica. Bueno, ya hablé mucho. Buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes en estas charlas que nos hacen reflexionar, ¿verdad? La intención de esta semana ignaciana es la reflexión, la paz. Cuando me llega a mí la propuesta de ver la semana ignaciana, la paz, y que la provincia mexicana está también trabajando en charlas sobre la paz, espacios sobre la paz, sobre todo por este acontecimiento fuerte que vivimos como jesuitas y como comunidad ignaciana en la provincia mexicana, pues un dolor inmenso, ¿verdad? Cuando nos toca a nosotros, cuando no estamos preparados o cuando no nos imaginamos que vamos a ser agredidos de tal manera, ¿verdad? Como la muerte, el asesinato, y nos provoca la violencia. Entonces, aquí la pregunta, ¿y la paz? ¿Qué es la paz? Y entonces tenemos estas respuestas también, ¿verdad? Podemos hablar mucho sobre la paz y tener una definición sobre la paz, y vamos a hablar en muchos contextos y con varias definiciones, ¿no? Por ejemplo, ausencia de violencia, ausencia de guerra, ¿sí? Sería la paz. Pero la paz, como dice Gustavo, también es la reconciliación. En otras palabras, es reconciliarme con el que tengo una enemistad. Entonces ahí hay paz. Entonces, ¿cómo se genera la paz o cómo se construye la paz? Con el perdón, la reconciliación, el diálogo, la apertura, ¿sí? En un estado de guerra, ¿cómo es la paz? Con la ausencia de guerra, de la violencia, ¿no? El sosiego de nuestro espíritu también, porque nosotros también podemos estar sin paz,
Por ejemplo, yo me siento a lo mejor perturbado en algo, me quita el sueño y no estoy tranquilo. Entonces ahí también podemos hablar de una paz personal, ¿sí? No estoy en paz, me siento inquieto, me siento inquieta, siento dolor, siento angustia, ¿sí? Y también ahí hay un estado de paz, no logro conciliarme, ¿sí? O no me logro reconciliar. Entonces también la persona egoísta, como dice Gustavo, pues es una persona que no vive en paz. ¿Y qué provoca? Inquieta a las otras personas e invita a vivir también en esa inquietud que no hay paz. Entonces, ¿qué buscamos con la paz? ¿Sí? ¿Por qué la paz? ¿Por qué desde tiempos antiguos estamos con la paz? Porque es antropológico. El ser humano tiende a la paz. Y si nos vamos al Génesis y empezamos a reflexionar sobre la paz, podemos ver que Dios crea el mundo y lo natural es vivir en la paz. Entonces la paz tiene que ver con la armonía, con la felicidad, ¿sí? Con el estar bien. Con el estar bien, Lalo estaba hablando sobre el bienestar social, la justicia, ¿sí? Cuando hay justicia hay paz. Lo que estamos buscando en un pueblo que vive una guerra es la justicia, el bienestar común, que todos vivamos bien. Dios crea al universo y está bien, está bien. ¿Qué es lo que rompe esa armonía? El ser humano. ¿Con qué? Con su pecado. ¿Cuál es su pecado? ¿Verdad? Si nos vamos al pecado original, el pecado original es querer ser Dios, ¿verdad? Buscamos nosotros como seres humanos ser dioses, diositos. Entonces también eso genera una violencia, ¿verdad? Yo quiero el poder, yo quiero saber. Por eso el árbol de la sabiduría. ¿Qué gano con la sabiduría? Poder. ¿Para qué quiero el poder? Para que se haga mi voluntad. Y ahí empieza también este problema también de la paz. En el momento en que yo quiero hacer mi voluntad y no la logro, pierdo la paz, ¿sí? Entonces hablar de la paz, pues nos podemos ir por varias aristas. Ausencia de tranquilidad, ausencia de felicidad, guerra, ¿sí? Entonces la paz tiene que ver con el bienestar, con la salud, ¿sí? Mencionaba Lalo el Shalom Aleim, ¿sí? La paz contigo, el saludo hebreo, ¿sí? Nosotros lo repetimos también, los que van a misa los domingos, ¿verdad, Lalo? ¿Sí? Solamente los que van a misa los domingos lo saben, ¿no? Cómo empieza también en la celebración de una misa. La paz del Señor esté con ustedes. La paz del Señor esté con ustedes. El padre Ponce de León dice, la paz ya está con ustedes, ¿sí? El Espíritu de Dios está con ustedes, no que esté, ya está, ¿verdad? Sin embargo, a veces no la abrazamos o no lo acogemos. Entonces, este deseo siempre ha existido en el ser humano, que la paz esté contigo. Aquí tengo un artículo del padre José Carlos Cupó, español, que habla sobre la paciencia en los ejercicios espirituales y habla sobre la paz. Y hace un recorrido aquí sobre este término de paz. Y aquí me llamó la atención un dato que él da. Dice, el beso de saludo. ¿Por qué cuando saludamos besamos a la otra persona? Y esto me gustó, ¿verdad? ¿Sí? Porque me gustan los besos. Es decir, cuando una persona nos besa, aquí es el saludo y la interpretación que él da es el saludo, la reconciliación, el quererte
y es el deseo de la paz, el bienestar está contigo, ¿verdad? Entonces el tema es interesante en ese sentido, ¿verdad? Podemos hablarlo de diferentes aristas y como jesuitas en nuestros diferentes ámbitos, apostolados, podemos hablar de lo mismo y podemos estar hablando de diferentes experiencias. Ahora yo pondría aquí en la mesa, ¿sí?, en este diálogo, que en los ejercicios espirituales nosotros sabemos que San Ignacio define la consolación. Y en la consolación él dice, característica de la consolación, la paz. Si estás en paz es que hay consolación, es decir, que estamos escuchando a Dios. Bien, la experiencia de los ejercicios, que es esta experiencia, no es una idea, es experimentar a Dios, como bien decía Ricardo. Pues hablando de experiencias, en la misma compañía de Jesús, pues ustedes ya llevan más tiempo, digamos, horas de vuelo que su servidor. Han estado en distintas obras de la compañía y desde su recordar, haciendo memoria, ¿hay ejemplos o hay algunos datos, momentos, memorias que ustedes puedan recuperar desde ahí y digan, sí es posible construir la paz, es posible seguir trabajando? ¿Hay alguna experiencia que a ustedes les haya tocado vivir fuertemente? Para los que no lo saben, Gustavo y yo fuimos compañeros en el noviciado, ¿sí? Nada más que Gustavo sí siguió y yo me fui para atrás, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos desfasamos y somos compañeros de la mi primera generación fue de Gustavo y coincidimos en Chiapas ese año. Él fue prenovicio en La Arena y yo estaba de prenovicio en Bachajón, Chiapas, y fue en el 97. En el 97 todavía estamos viviendo la situación, la guerra de los zapatistas, la guerra del Chiapas fue en el 94. En el 97 todavía se vivía una situación de violencia, de miedo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué recuerdo de esa experiencia? Porque yo estaba encerrado en mi mundito de cristal, con mi familia, muy cuidado, ¿verdad? Como cualquier hijo de familia, muy cuidadito, estudiando, pues como cualquier de nuestros hijos aquí en Pereira, ¿no? ¿Qué situación de guerra puedo estar viviendo? Y me mandan a Chiapas y veo esta situación de guerra. ¿Qué es lo primero que veo? Miedo, terror, tensión, y se percibe, se siente, ¿no? El mundo está así. Ver a los soldados, escuchar dolor, escuchar en desplazamientos, gente llorando, gente sin casas. Y al poco tiempo, en diciembre, pues nos tocó también en ese año pues la matanza de Acteal. Al poco tiempo pues sí me encontré con gente sobreviviente de esa matanza y escucharlos, verlos, oírlos, pues uno se quiebra. Y es la compasión que nace hacia la otra persona, que aquí empieza la paz, yo creo, con esa compasión. Y de repente ver a la gente que dice, a pesar de que me mataron, todavía confío en Dios y estoy agarrado de Dios. No, pues esto es evangelización, y la evangelización me la están dando a mí, no yo a la persona. La persona que estaba viviendo, a mí me estaba hablando de Dios, y decir, lo único que tiene esta persona es la confianza entera y la fe en Dios de que van a estar bien. Entonces es la esperanza de estar bien, y la esperanza de que vamos a ayudar, y la esperanza de que se va a reconciliar el mundo, ¿no? La otra experiencia fuerte que viví fue aquí en Torreón. Cuando yo fui maestrillo aquí, pues aquí veo a Rocío, hola, ¿sí? Cuando fui aquí maestrillo, pues yo escuchaba de que va a haber una guerra, y va a haber una guerra y una guerra.
Yo digo, ¿cuál guerra? Pues si estamos en Torreón, yo no entiendo qué guerra. La guerra de los cárteles. Y empezó la balacera y empezó la corredera y el miedo. ¿Y cómo vivían nuestros alumnos? Nuestros niños, ¿cómo vivían? Un día me encuentro aquí en el colegio, los niños gritando por todos los pasillos, corriendo, que porque aquí enfrente iba a haber una balacera. ¿Sí? Entonces pierde uno la paz. Cuando hablamos de esa paz, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Cuáles fueron los signos de paz? ¿Sí? Que la vida no se terminó, que la vida cambió, que entonces en lugar de irse a los antros, los chavos se juntaban en sus casas y volvió otra vez una vida familiar y volvió una vida más en confianza, más cercana, más de escucha. Y dices, mira lo que provoca la guerra, el poder ser testigo también de esa paz, de esa esperanza. Y otra vez se regresa como ese ámbito de confianza hacia la otra persona, de me acoges en tu casa para celebrar algo. Entonces son experiencias también que podemos hablar de paz, de tiempo violento a lo que es la esperanza, y la esperanza también es paz. En esa pregunta sobre experiencias personales en la compañía, mi prenoviciado fue en Tabasco, en plátano y cacao, y me tocó el 2007 la inundación de noviembre, 2 de noviembre de 2007, donde el 80% del estado quedó bajo el agua. Entonces a mí me llamó mucho y me inspiró mucho el testimonio de las personas de las comunidades rurales alrededor de la parroquia de San José y los Remedios, que todavía tienen ahí los jesuitas, y hacer cadenas para ayudar a poner costales, para el proteger algunas casas, sacar personas mayores, viejitos, pues ahí, ¿verdad?, entre el agua, con cayucos, le llaman, con kayaks. Entonces, ese tipo de experiencias de solidaridad cristiana, a mí también me habla de la paz. Y ya después de la inundación, o sea, que bajó el agua y todo, la parroquia hizo un proyecto de reconstrucción a largo plazo y otro más de corto plazo en la línea de tener abarrotes para la gente, porque no tenía dónde comprar comida. Entonces hicimos desde el Centro de Derechos Humanos de Tabasco, CODEUTAP, se organizó un proyecto donde con donativos de bienhechores de diferentes lugares, pues se conseguía la canasta básica, ¿no? Arroz, frijol, aceite, huevo, azúcar, café, lo básico. Y las comunidades más pobres de la parroquia, pues tenían acceso a estas como tiendas donde todo era mucho más económico, ¿no? O sea, si algo costaba 10 pesos, ahí se le daba en 7 pesos. No era gratis, pero estaba mucho más accesible que en el mercado. Entonces, y ahí se pudo ayudar a mucha gente. También se dieron pollitos recién nacidos para la engorda, y eso ayudó en la paz, porque cuando la gente no tiene comida, la gente no tiene pues viene la delincuencia a veces, ¿verdad? Entonces, cuando le dimos fuerza a los proyectos productivos y las señoras podían tener pollitos y gallinas de traspatio, dimos muchas semillas, o sea, dimos, no los jesuitas, toda la parroquia y las obras que apoyaron. De los colegios jesuitas nos llegó mucha ayuda, también de víveres, de despensa, se hacían los kits para las familias. Entonces, a mí esa experiencia es fundante en mi vocación, el decir, soy parte de algo mucho más grande, y esta orden religiosa dentro de la gran Iglesia Católica, pues aquí está haciendo un aporte, ¿no? Recuerdo que después de 2 semanas de inundación todavía nos llegó un tráiler grande, completo, y dijimos, nuestras comunidades ya están bien, o sea, ya tienen la comida, el agua, y entonces se optó por mandar ese tráiler hacia Paraíso, hacia la costa, que había un penal, un centro penitenciario, una cárcel que estaban muy mal, y pues ya con eso había comida para los presos, ¿no? Pues yo creo que la paz es eso también, compartir. La paz es ir en contra de la cultura de acumulación y de consumismo que hoy tenemos. La mayor parte de nuestros hijos o sobrinos, digo, no son mis hijos, de los chicos y chicas, tienen referentes de cultura que tiene que ver con el éxito personal y la riqueza personal, la codicia de riquezas. Entonces, en cambio, el ámbito de la paz, o lo que Jesús te invita y nos invita a todos, es comparte,
comparte de lo que tienes, de lo poco, de lo mucho, comparte con los demás, ser solidarios. Y una experiencia bonita y a la vez también fuerte para mí fue justo en noviembre del 2016, antes de irme a estudiar a Chile. Otros compañeros ya lo habían hecho y yo le di continuidad. Ahí en el centro de la Ciudad de México, por el metro Candelaria, hay una casa, creo que ya la cerraron desafortunadamente, pero había unas hermanas religiosas oblatas que su carisma es trabajar con mujeres en situación de prostitución. Entonces lo que tenían ahí era una guardería y preescolar para todas las niñas y niños, hijos e hijas de estas mujeres, ¿no?, que estaban ahí en prostitución forzada. Y a mí me tocó, yo iba a dar talleres de emprendimiento, de comercialización, de mercadotecnia, y les iba a dar desarrollo humano, crecimiento, para que cuando cada quien quisiera y pudiera, porque algunas era porque no podían, tuvieran oportunidades, ¿no? Entonces fue muy bonita esa experiencia de ir ahí y compartir un poquito de lo que Dios me había regalado. También es compartir conocimientos, no solamente riqueza material o comida, sino también los dones que Dios te regala. Cada quien tiene muchos dones y carismas. Profesores, contadores, doctores, aquí estoy viendo, arquitectos, licenciados, psicólogas. De esos dones que Dios te puso, no solo es para tu familia, no solo es para la comunidad, para la sociedad. Entonces yo creo que la paz también se construye cuando las personas compartimos de lo económico, de lo material, pero sobre todo del tiempo, de darte tú como persona. Y bueno, la parte amarga de esa experiencia es que una vez saliendo, ya me iba yo al metro, y me agarraron y me hicieron la llave china así y me asaltaron, ¿no? Entonces yo ya sentí que me arcó, óigame, me arcó. Yo pensé que ahí ya iba a quedé un poquito, como perdí algunas neuronas, ya quedé medio loquito. Pero fue una experiencia muy dolorosa y volví a lo mismo. O sea, los que asaltan y los que hoy aquí en las colonias de la parroquia roban, es para drogarse, una buena parte. Entonces, ¿qué hacemos por esta adolescencia? Que no solo es el nivel bajo sociocultural, sino también medio y alto, que está buscando las drogas como una compensación a la insatisfacción existencial. Y eso es que traen angustia en el corazón, porque en la casa no sienten paz, en el colegio no sienten paz, no se aceptan, no se abrazan. Entonces, pues ahí tenemos tarea todos, ¿verdad? Los curitas, los educadores, los papás de familia, madres. ¿Qué hacemos por esta generación de los medios, de los telefonitos que vive estresados como constantemente a veces, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, gracias. Bueno, voy a contar dos anécdotas muy breves. La primera, me acordé ahorita que estamos aquí platicando, también en otro momento de nuestra época como jesuitas, nos tocó a mí y a Ricardo ser compañeros en el Colegio de Guadalajara. Y justamente cuando yo empezaba a trabajar ahí como director, como a los 2 meses, unos alumnos salen del colegio, se van a la parada de autobuses y ahí los secuestran, hacen un secuestro express de 4 alumnos del Instituto de Ciencias. Se los llevan a un parque y los mantienen retenidos durante 4 horas. A Ricardo le tocó esa parte porque yo estaba de viaje de intercambio, digo, qué bueno que yo estaba de intercambio, y quien se tuvo que encargar parte de todo este asunto era Ricardo, pero fue una experiencia terrible, es decir, porque yo creo que ahí nos dimos cuenta de algo que hasta el momento no habíamos sido tan conscientes, o por lo menos yo, la violencia que la veíamos de lejitos, que la veíamos en los noticiarios, que de repente ya empezaba a llegar a otros lugares, ya había llegado a nuestros colegios, ya había llegado a nuestras comunidades. Y cuando tuvimos este secuestro, nos dimos cuenta que ya estaba ahí, ya se había instalado. Después de ese evento, que gracias a Dios los soltaron, pero después de ese evento pasaron otras cosas terribles en esta comunidad del colegio. Por poner nada más este ejemplo, ¿no? Una maestra perdió un ojo en un intento, le intentaron asaltar, perdió un ojo. Más de un alumno o alumna perdió a su papá en una cuestiones de asalto o muertes misteriosas. A mí me llamó mucho la atención que un hermano de estas personas que fueron
secuestradas de manera express, él pidió irse al voluntariado jesuita. Y me llama mucho la atención porque cuando había estado en el colegio no era de las personas que más había sobresalido en su servicio social, ni siquiera en el servicio a la comunidad. Y pues decíamos, ¿por qué está pidiendo irse a trabajar al voluntariado si no tiene, si a lo largo de, digamos, de su vida de estudiante, pues no ha mostrado este interés? Total, ni siquiera lo querían aceptar en el voluntariado, se tuvo que intervenir, hubo un jesuita que intervino para que lo aceptaran y acabó siendo de los jóvenes más entregados, porque se fue con los migrantes, de los más entregados a el trabajo con los migrantes. Para mí eso es un proceso muy bonito en donde uno es testigo de cómo a partir de una experiencia muy violenta, que es en la que estamos sumergidos, hay personas, en este caso un joven, que opta precisamente y exactamente por lo contrario, opta por construir algo en medio de una situación caótica. El otro ejemplo que también me impresionó fue el de mi maestro de tercera aprobación en España, que él es jesuita y también es un jesuita muy querido, ha sido provincial, fue provincial de la provincia de Cataluña, es una persona que cuando los jesuitas de allá tienen problemas es el típico perfil en el cual todo el mundo acude a pedir su consejo, todo el mundo acude porque es una persona que tiene algo, a lo mejor es difícil de explicar, pero yo creo que todos en nuestra vida nos hemos cruzado con gente que algo tiene, que se impregna, y esto tiene que ver mucho con la paz, impregnan a los demás de una confianza en la vida, de una paz, de una manera de entender la existencia distinta a la que normalmente tenemos. Y en los últimos días que estuve por allá me enteré que su papá había sido asesinado en la Guerra Civil Española, ¿sí? Él fue republicano y su papá fue asesinado en la Guerra Civil Española. Y yo me preguntaba, sobre todo en España fue muy interesante porque si uno va a España se va a dar cuenta que todavía es una sociedad dividida, ¿sí? O sea, todavía hay mucho odio, mucho resentimiento por la guerra civil que fue hace más de 70 años. Y sin embargo, este jesuita, que su papá fue asesinado, decidió dedicar su vida en un polo completamente opuesto al resentimiento, dedicar su vida a entregarse a los demás y con su ejemplo, proclamar la paz. A mí se me hace muy fuerte, porque uno puede pensar que si yo como hijo, mi papá fue asesinado, voy a vivir todo el tiempo con rencor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que su hijo se haya dedicado precisamente a una vida de servicio y de entrega a los demás? Es un ejemplo también que me impresionó mucho. Muchas gracias. El día de hoy, el Evangelio del día de hoy, como marca el calendario litúrgico, coincide con el tema de esta semana ignaciana. No crean que fue premeditado, fue mera coincidencia o señal del Espíritu, no sé, póngale como usted quiera. Pero habla precisamente sobre esta paz que dice Jesús que he venido a traer. No he venido a traer una paz como la da el mundo, sino una paz que no deja en paz. Pero antes de que diga eso, Jesús dice una cosa bien interesante. Dice, he venido a traer un fuego y ya quisiera que este fuego estuviera ardiendo. Un fuego que he venido a traer al mundo y ya quisiera que este fuego estuviera ardiendo. Algunas interpretaciones sobre esto se pueden señalar como hay que estar enamorados, hay que estar apasionados, porque de la experiencia del amor es como yo me conmuevo. Quien puede hablar del amor es quien ha experimentado el amor, o pueden entenderlo. Cuando vemos una realidad de violencia, pues nos conmueve y nos mueve a hacer algo. ¿Qué experiencias de amor han encontrado, o digamos experiencias fundantes que les han apasionado durante su vida como jesuitas?
algún ejemplo de donde digas, a partir de esta experiencia yo me enamoré tanto, no sé, de mi vocación, del proyecto, y por lo mismo me puedo comprometer a trabajar por la paz o a esta paz que ofrece Jesús. Cuando me tocó de novicio trabajar, nosotros el primer año tenemos una experiencia de hospitales, ¿no? Servir en un hospital. Y el segundo año del noviciado nos mandan a trabajar. Antes era peregrinación, iba uno a peregrinar a algún santuario mariano y tenías que, sin dinero ni nada, y tenías que ir sobreviviendo hasta llegar de lo que la gente daba, ¿no? Mendigando, eso era el siglo pasado. Pero ya desde los 80, 90 ya se cambió ese peregrinar por experiencia de trabajo. Trabajar de manera anónima en algún lugar, sin que digas soy seminarista, soy padre, o voy a ser padrecito. La mayoría lo lograban. Entonces, y a mí me mandaron a cortar caña a Nayarit, a Jalisco con X, un pueblito cerca de Tepic, ahí muy cerca. También se puso muy fue el narco por allá en ese tiempo. Y entonces me tocó, yo creo que esa fue una experiencia muy profunda de Dios, conocer a dos hermanos de Oaxaca, de la Sierra de Guerrero, tlapanecas, hermanos entre sí. Yo iba con un compañero, Felipe Burgueño, que lo quiero, que lo estimo, que no es jesuita, pero con él hice la experiencia, y él ahora es muy bueno en historia de la cocina y no sé cuánta cosa ahí en Guadalajara. El chiste es que una experiencia muy fuerte tuvimos es que un día en la noche llegaron a un comando armado y empezaron escuchamos ruidos, tumbaban puerta, y era una galera, así como de rancho, así varias puertitas y tejabanes donde uno dormía en camas de cemento con litera. Entonces, como a dos puertas empezaron a golpear, nos asomamos y pues vimos todos así, no nadie salía, todos estaban como pasamontaña, con armas largas, todo, era una Homer. Entonces era un tiempo muy duro y yo no sabía si eran militares o eran de los otros, disfrazados de militares. El caso es que nadie salió y sabían que ahí le vendían marihuana a todos los cortadores de caña. Cuando íbamos en el camión a las 6 de la mañana, más de la mitad del autobús, a las 5:30 salía el camión para llegar a las parcelas, fumaba, entonces para agarrar fuerza, para soportar los dolores entonces pues yo llegaba todo mareado, ¿verdad? Así con el humo de la marihuana, llegaba así bien contento, no me traía sueño, pero sí, entonces ahí estaba el que surtía. Para no hacerles el cuento largo, se llamaba Armando, esa vez lo torturaron y estuvo muy gacho, pues sí, o sea, estaba haciendo una actividad criminal. Y luego ya cuando nos venimos me enteré que murió, que lo mataron pues. La experiencia fuerte que tuve yo es ver que muchos de los hermanos que cortaban caña, pues el dinero que ganaban, lo poquito, era para eso, para la marihuana o para la caguama. Entonces me entró el juicio y el escrúpulo y yo decía, o sea, como gente irresponsable, para mis adentros, ¿verdad? ¿Cómo hacen esto en vez de ayudar a sus hijos y mandarles? No sé, pero cuando ya ves la vida, estuvimos ahí casi 3 meses, así día a día, es durísima. Y yo estaba por ahí por un ratito, como en una experiencia que sabía que tenía principio y fin. Pero ellos cada temporada de zafra, de corte, van y vienen. Entonces, lo que me pasó y me apasionó mucho de la paz y como algo fundante es que uno de los que era más por 8, que de diario llegaba y se agarraba, una vez yo estaba así agotadísimo cortando, ya no podía más. Y se me había olvidado el lonche, la naranja, no tenía nada, y él llegó y me dijo, a ver hermano, tenga, y me sacó de su torta, me dio una naranja y me ayudó a cortar lo que me faltaba, ¿no? Ese borrachito que yo criticaba tanto. Y me acuerdo que llegó yo quería hacer mi examen de conciencia todo metódico, así como me había enseñado mi padre maestro en las noches, y en las noches había música de banda y de narcocorridos y de todo, entonces y yo me enojaba, decía, por favor, así que se callen ya, que le bajen el sonido, son las 10 de la noche, déjenme hacer una oración, ¿no? Todo, no lo decía, y una ocasión, ya con eso termino, a las 3 de la mañana, eran 2:30, 3, yo estaba muy angustiado por todo lo que estaba viviendo y las injusticias que veía y la pobreza y la marginación, y como que decía, ya por favor que se acabe, ya me quiero ir a mi casa. Entonces, nomás me acuerdo que me levanté así, yo estaba en la parte superior de la litera, me levanté, me senté y dije, estoy aquí, llevaba como ya mes y medio,
y me brotaron muchas lágrimas de esas veces que te entra pues una paz, pero tan profunda como nunca he vuelto a sentir. Y yo sabía que era el Espíritu Santo que me estaba consolando, y hoy le quiero dar gracias también, porque eso me mantuvo y por eso estoy aquí hoy, porque nos toca encontrarnos con situaciones muy duras en los ministerios que tenemos los jesuitas. Y esa visita del Espíritu a mí me confirmó en la vocación de ser jesuita. Y pues hoy le agradezco a Dios y les comparto algo que para mí fue un antes y un después en el noviciado. Y desde entonces no saben cómo disfruté el resto de la experiencia, el mes que me quedaba, de cercanía con ellos, de cotorrear, pues de todo, de bailar, de trabajar. O sea, se me acabaron todos los tiquismiquis de la limpieza, de la higiene, de que la música. Y yo podía hacer el examen de conciencia con la tambora así, o sea, con la música, y padrísimo, todo fluyó. O sea, nomás me costó, pero Dios me ayudó a abandonarme a la experiencia, ¿no? Entonces la paz también tiene que ver con dejar de querer controlar tú todo y a todos. Dejar de querer controlar tu familia, tu trabajo, tu experiencia. Bueno, controla el auto que manejas por el bien de todos, pero no trates de controlar a todos ni a los demás. Deja que los demás sean quienes son, deja que los demás sean como Dios los ha soñado y que cada uno vaya descubriendo quién es. Que ese es el sueño de Dios para todos. El reino es que tú seas cada vez más tú mismo, tú misma. Bueno, gracias. Una pregunta muy intimidante, ¿verdad? O sea, porque es muy íntima, de qué te enamoró. Es como que me preguntaran, ¿por qué te enamoraste de la más fea? ¿Verdad? Como el padre maestro, no sé si te acuerdas, que en el retiro de entrada al noviciado, el padre maestro Sergio Cobo le dice a los papás, ¿sí? No sé si te acuerdas de esto, que le dice a los papás, hagan de cuenta que sus hijos se enamoraron de la más fea, una vieja, caprichosa, ¿sí? Demandante, etcétera. Esa Marcela no era de ustedes, y las mamás llorando, ¿verdad? Y la verdad, pues sí, la compañía es así. Hay muchas cosas que nos pueden como en esta búsqueda de querer servir, porque hay una motivación primera para entrar a la compañía, cada uno en su propia experiencia, y uno puede decir Dios, ¿verdad? Y cómo vas definiendo esta experiencia que es Dios el que te jala y te mueve. Entonces, en mi experiencia, bueno, yo sí tengo la imagen, bueno, o por lo menos en la compañía tienen la imagen de que soy muy enojón, ¿verdad? Y a lo mejor muy quejumbroso, o señalamiento, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y quiero que todo esté correcto, ¿verdad? Y que todo quiero que marche bien, ¿sí? También aprendí a ser menos tiquismiquis y a reírme también de la vida, ¿verdad? Porque si no, también la vida, al momento de no estar en armonía con lo que pasa, pues me quitan la paz, ¿verdad? Y tanto me quitó la paz que me fui me salí de la compañía, ¿verdad? Porque lo que me quitaba la paz era que había un ideal de ser jesuita. Para mí, para que yo lo entendía, para ser jesuita tienes que ser así, tienes que ser apostólico, estar con los más pobres, la pobreza, la obediencia, ¿verdad? No se diga la castidad, ¿verdad? Pero sobre todo la obediencia y la pobreza. A veces uno de nuestros compañeros decía, ya no queremos mesada. La mesada es lo que nos daban, digo, tu domingo, ¿verdad? Y nuestro domingo eran como 40 pesos, ¿verdad? Y yo decía, no, a mí que me dejen mis 40 pesos porque con eso compro mi coca y mi gansito, ¿verdad? Y nadie me lo quita, ¿sí? Y eso me quitaba también la paz. Pero el ideal de ser jesuita, pues yo me sentía que no era para ser jesuita, así como el ideal que se planteaba. Entonces yo dije, pues no soy para aquí, y me fui. Porque no se me ocurrían proyectos, porque este ideal de servir, de ayudar al más pobre, de crear proyectos para salvar al mundo de la pobreza, para ayudar a los demás, pues a mí no se me ocurrían, ¿verdad? En el rancho pues no se me ocurría qué hacer.
Dije, yo ya me voy. Y ya estando fuera, ¿sí? Yo ya estaba trabajando en cruceros marítimos en Cozumel, y en una de esas estaba en un crucero, en una comida, en que dieron a tripulación, muy elegante la comida, y eso me hizo un contraste que me chocó, porque inmediatamente vinieron en mi mente las imágenes de lo que yo había vivido en Chiapas, que no fue cosa fácil, ¿sí? Nada fácil, duro, es despojarte de todo lo que tenías y todo lo que eres, y abrazar a las personas, abrazar pues el dolor, ¿verdad? Enfrentarte a otra realidad que no es la nuestra. Sin embargo, es nuestra porque estamos en México, ¿verdad? Y son nuestros hermanos. En ese momento se me vinieron a la cabeza imágenes de personas. Imágenes de mis amigos de Chiapas, imágenes de mis hermanos de Chiapas, del noviciado, imágenes de la gente con la que yo trabajaba en el rancho. Inmediatamente se me vino a la mente Doña Lupe, Leobardo, Marta. Se me vinieron como un bombardeo de imágenes y me suelto a chillar en plena comida porque dije, ya entendí de qué se trata esto. Ya creo que Dios me agarró y me dio 2 cachetadas, me dijo, niño baboso, ¿verdad? Sí, así me sentí. Que sí, ya entendí, lo que se trata es de enamorarse. De que esta gente con la que yo conviví me importa, porque la extraño, porque para mí tiene un lugar en mi corazón, porque les deseo el bien, ¿sí? Volvemos otra vez con el deseo de la paz, que la paz esté contigo. Les deseo el bien, es decir, me cautivaron el corazón, y a eso sí le podemos llamar enamoramiento. No nada más enamoramiento es perder la cabeza por la dama, ¿sí? Sino es abrir el corazón y decir, todas estas personas, y no tengo más, que ojalá mi corazón fuera más grande porque no recuerdo más rostros que han pasado por mi mente y de repente, ay, se me había olvidado fulano, fulana de tal de hace 20 años. Pues sí, sí me he enamorado, sí me he enamorado. Y creo que eso es lo que me mantiene aquí. Porque si me mantuviera nada más por el hecho de querer resolver la vida a los demás o poder ayudar, pues no me da la vida. Y lo que creo que me da fuerza es este Dios, que sigo yo diciendo, Señor, ¿verdad? Ahora en estos momentos, ¿verdad? Pues ¿qué me mantiene aquí? Al estar escuchando lo que hemos vivido de la pandemia y otras ya estamos hartos de escuchar la pandemia, ¿verdad? Vemos violencia en los niños, en las familias, lo que está viviendo la familia. Vienen los niños, te platican y hay violencia familiar. Y la violencia familiar no es nada más el golpear a un niño. La violencia familiar viene desde que no le presto atención al niño, que no lo escucho. Al momento de no hacerle caso a un niño o tomarlo en cuenta, ahí ya empieza la violencia, ahí ya no hay paz. Y a nosotros como colegio, como colaboradores de este apostolado educativo, formar personas, vemos esta parte también. Niños que en la paz, porque no ocurren muchas cosas en casa, en la paz ocurre violencia. Entonces no es una paz, es una falsa paz, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta de estas cosas. Ves a los niños que sufren y ¿qué te mueve? El corazón de quererlos abrazar, acoger y apapachar. Es decir, todo va a estar bien, que la paz esté contigo, no la pierdas, ¿no? Yo creo que por ahí tendría que ir como este mensaje de paz y darnos cuenta de qué es lo que nos violenta en la vida. Y que no solamente la violencia la vivimos afuera, también internamente la estamos viviendo.
A veces me toca acompañar a papás o a mamás que viven una falta de paz impresionante, ya sea por el trabajo, por el estrés, porque ya quieren romper su matrimonio, porque ya se enamoraron de otra persona, porque no les interesa a los niños, porque ya se rompió. Y al escucharlos, dices, sí me mueve. A veces uno se enoja. Pero ¿qué sucede? Que hay compasión y lo que me termina de decir es, ¿qué estará viviendo esta pobre familia ahí en casa? Que el Señor esté con ellos. Mi deseo profundo es que el Señor esté con ellos. ¿En qué te puedo echar la mano? Yo creo que una de las experiencias más bonitas que me ha regalado la compañía sucedió precisamente, ya platicaba Ricardo que en el 97 hubo una matanza de indígenas de Acteal, murieron me parece 19 asesinados, y estos que fueron asesinados, había una situación de mucha violencia en Chiapas, en donde pues se metían muchos grupos, algunos de ellos eran grupos que les llamaban paramilitares, que básicamente eran, como había estallado 3 años antes la guerra, digamos, el levantamiento zapatista, el gobierno estuvo entrenando a gente, infiltrando a gente en las comunidades para dividir las comunidades y que decayera el movimiento zapatista. Esto llegó a un extremo con la matanza de Acteal en el 97, y una de las consecuencias de esa matanza es que muchas de las comunidades empezó a haber violencia adentro de las comunidades y tuvieron que salir de sus comunidades, se tuvieron que ir a otras comunidades porque peligraba sus vidas o las de sus hijos en las comunidades donde estaban. Entonces se crearon unas comunidades que eran como unos campamentos de migrantes, varias comunidades, eran como 5 comunidades que no, en esas comunidades no había habido violencia, y entonces como estaban en peligro, mucha gente las recibieron esas comunidades y se pusieron a vivir ahí. De hecho vivieron más de 4 años, se extendió la vida ahí. A mí me tocó ir a una comunidad que se llama Choyep. En Choyep era un cerrito donde inicialmente vivían 11 familias, todos eran la familia Vázquez, a lo mejor los conociste. Bueno, estas familias eran 11 casas en la comunidad, y de repente, como todas las demás comunidades tenían que huir, los acogieron a todos y había, me acuerdo, 1,400 personas en ese cerro, y se construyeron campamentos improvisados y pues los recibieron todos. Y ahí me mandó el maestro Novicios a vivir 3 meses. Yo me acordaba mucho, a lo mejor alguno de ustedes vio una película que se llama El Imperio del Sol, que habla sobre la vida de un niño en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y en ese campo de concentración se genera todo un estilo de vida muy interesante, porque pues es como una especie de sociedad en donde pues hay gente que vende, hay gente que se aprovecha, que saca partido de la desgracia, hay gente que le gana la generosidad. En concreto estas familias, pues imagínense, vivían y en unas muy buenas tierras y aceptan a una gran cantidad de gente. Entonces yo me sentía como viviendo en un campo de esos de concentración. Esta película sucede en un campo de concentración japonés, y entonces me tocó vivir con estas personas desplazadas, y todos los días durante 3 meses iban muchas familias a cortar café a sus cafetales que estaban. Yo fui con una familia que estaba a 2 horas caminando su propio cafetal. Entonces todos los días salíamos a las 5 de la mañana, cortábamos el café y nos traíamos el café, porque no se podían quedar a dormir en su comunidad, porque era muy peligroso. Me acuerdo que pues con la familia que estaba, pues me pusieron una canasta a mí para cortar el café, y son unas canastas y está un costal. Entonces tú, en el momento en que llenas una canasta, lo vacías en el costal. Un costal son más o menos 5 canastas. Pues yo le eché muchísimas ganas y en un día llenaba 2 canastas. Y había un niño enfrente de mí que tenía como 10, 11 años, que llenaba un costal, o sea, 5 canastas en un día, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo me sentía un poco capacitado para cortar café.
Pero la experiencia de vivir en medio de una situación de emergencia, de gente que se tuvo que salir de su tierra, para mí ha sido de las experiencias más hermosas que he tenido en la compañía de Jesús. Eso a mí no se me va a olvidar, ¿sí? Fue, por un lado, había mucha tensión, pero por otro lado, yo creo que las mismas familias empezaron a vivir situaciones que no se esperaban, de mucha solidaridad y de mucho conocer a gente de otras comunidades. Es como si nosotros nos vamos a vivir a otra ciudad por fuerza mayor y empezamos a conocer otras familias y entonces se dieron cosas nuevas a raíz de una situación muy cruel y muy violenta, ¿sí? Y para mí, pues, yo era simplemente estar ahí con las personas y compartir su vida. Me sentía muy privilegiado porque, como éramos jesuitas, había observadores internacionales que nada más iban y estaban ahí, pero no se movían del campamento. En cambio, nosotros, por ser novicios jesuitas, nos invitaban a cortar café. Entonces, conocíamos al interior de las familias. Yo creo que ha sido de las experiencias más hermosas que me ha regalado a mí la compañía de Jesús. Bueno, pues Chiapas, por allá los dos, hasta en eso comparten. Y la experiencia de la corte de caña en Jalisco, que bueno, también es una de las experiencias más duras que hay como experiencia del noviciado. Bueno, pues queremos ahora pasar con ustedes, por si tienen alguna pregunta que hacerle a nuestros panelistas aquí, a nuestros invitados, pues sobre el tema de la paz, alguna pregunta, duda, ¿qué es eso de que te enamoraste de la más fea? A ver, que lo aclare, porque pues como que… No. Cualquier tipo de pregunta pueden levantar la mano y Nayeli acá puede llevarles el micrófono. Entonces, el espacio es abierto para ustedes. Perdón, mientras se anima a alguien, se me estaban viniendo también otras ideas sobre la paz. Sus hijos en la prepa se van a misiones y se van a la experiencia rural. Esa experiencia es bien bonita porque también los niños y las niñas llevan las experiencias de paz a la comunidad. Cuando llegan sus hijos y sus hijas a la comunidad, rompen con la dinámica cotidiana de la comunidad y llevan alegría. Y si ustedes ven a sus hijos, hijas, o los que han experimentado ir a misiones, ahí hay unas experiencias muy fuertes de esa paz. Y cómo se rompe y cómo se genera esos lazos de amistad, de amor, de cariño, y hay construcción de paz. Entonces, también son detalles que a veces pareciera que no existen en esta construcción, pero si nos vamos profundizando en la pedagogía ignaciana, en el colegio jesuita que está formando hombres y mujeres para los demás, volvemos a ver estas situaciones. Mira, se me escapaba. Qué bonitas experiencias cuando tenemos esas misiones y esas experiencias de la rural, la laboral también, el servicio social. Hay unos encuentros, ¿sí? Profundos de amistad y de cariño que nos van construyendo para los demás. También son signos de la paz. Pues alguien que quiera cerrar con una pregunta, anímense. Buenas noches. En su opinión, como jesuitas, ¿qué sugerencia nos dan como padres de familia? El colegio trabaja, y sobre todo esta semana, mis hijos están encantados con su semana ignaciana, pero al llegar a casa, ¿cómo podemos nosotros como familia ayudar a complementar lo que ellos viven para seguir en esa misma línea? Están muy contentos, van muy motivados, pero ¿qué nos recomiendan a nosotros como familia?
Yo quiero aprovechar nada más para poner un ejemplo que me tocó vivir en la escuela también. Creo que a veces los ejemplos ayudan mucho más que recetas, ¿verdad? Me impresionó mucho también una vez en el colegio que un muchacho de preparatoria robó un celular, y entonces la consecuencia por robar un celular es por la expulsión. Pues nada, había que asumir las consecuencias, y esto también es formativo, ¿verdad? El asumir una consecuencia ante una situación tan difícil. Resulta que el papá era político, entonces el muchacho había aceptado que había robado, él había aceptado pues que se tenía que ir, ya estaba todo, incluso con la mamá ya estaba arreglado, y el papá un día llegan al colegio y con una demanda en donde el director de prepa tiene que ir a declarar porque había cometido una injusticia con un alumno. Resulta, para no hacerse las largas, que él por medios corruptos había obligado al colegio a regresar al alumno a la escuela. Entonces este alumno que había sido expulsado del colegio, a la semana siguiente ya estaba en el colegio otra vez. Les dio tanta indignación a la misma generación lo que había sucedido, que este alumno no aguantó la presión no de sus maestros, de sus demás compañeros, y al final del año decidió salir por la presión que ejerció ahí. Yo pongo este ejemplo porque a mí sí me impresionó mucho que un padre de familia que mande a su hijo a una escuela católica, que se supone que quiere, o sea, si le está metiendo a una escuela católica es porque quiere vivir una orientación cristiana fundamental, pueda llegar a hacer esto. Creo que tu pregunta es quizá la pregunta más importante que nos debemos hacer ahorita como padres de familia y como formadores nosotros. Muchos pensadores dicen que estamos como ya en el fin de toda una época, y el fin de toda una época siempre conlleva un momento de crisis muy fuerte. Esa crisis pues se ha colado también a nuestras mismas familias, es decir, hay muchas situaciones de separación, muchas situaciones de violencia en todos lados, no solo en las familias, incluso en las mismas comunidades religiosas ha habido una fragmentación. Pero a mí me queda claro algo: o nos toca ser la última generación que vivió un momento en donde estamos llegando después de 4 siglos al fin de esto que le llaman el exacerbación del individualismo, ¿sí? En donde todos vivimos, o sea, el individualismo nos hicieron creer, esta sociedad nos hizo creer que lo más importante era triunfar a nivel individual, buscarte la propia vida y buscarse a uno mismo. Estamos en una época de crisis, o somos los últimos o somos los primeros en construir una sociedad distinta. A mí, si hay algo que me ha dado mucha esperanza, y lo vimos muy claro, sobre todo en la pandemia, es que hay muchas situaciones de ansiedad, por ejemplo, en los jóvenes actualmente, y se incrementó con la pandemia. Pero también es cierto que como nunca habíamos observado, visto en las familias, la familia se empieza a constituir como uno de los referentes principales para los hijos. Y para muchos muchachos, jóvenes y niños, su familia es su principal fuente de donde se están agarrando. O somos una familia que promueve la paz con un estilo de vida que te lleva verdaderamente a que no solo vivan en paz nuestros hijos, ¿sí?, sino que verdaderamente vivan con alegría, que vivan con esperanza. O somos la última generación en donde nos va a tocar vivir todas estas situaciones. Creo que en las próximas generaciones a todos nos tenemos que hacer responsables de este país que por un lado, hay que decirlo, se está cayendo a pedazos nuestra sociedad en muchos sentidos. O nos lamentamos y formamos parte de esta corrupción, de este individualismo, o empezamos a formar parte de una sociedad nueva. Y creo que eso también es muy esperanzador y muy prometedor. Una de las preguntas más importantes, y eso no solo se las hago a la familia, nos las hacemos a nosotros como jesuitas también.
somos capaces de vivir verdaderamente como hermanos, si no, no tenemos ningún testimonio que dar, ¿eh? Podemos ser jesuitas o lo que sea, pero si no vivimos realmente nuestro testimonio de vida es como hermanos, en donde verdaderamente aprendemos a vivir reconciliados, rescatando, como diría San Ignacio, la propuesta de todos, no tenemos nada que enseñar, ¿ya? Y yo creo que lo mismo aplica para las familias. Gracias. Yo nada más a la pregunta que hace le diría dos cosas principales. Creo que para lo práctico de la vida de papá, mamá, es importante que dediquen cariño, tiempo y espacio de su semana para estar con los adolescentes, con los niños, con los jóvenes. Y yo cuando veo familias, a veces voy acá para el Cerro de las Noas o allá al Bosque de las Etnias, y a veces me toca ver pues al papá con el hijo en la bicicleta, el papá o la mamá caminando con las hijas o los hijos, paseando la mascota. Ese tipo de momentos hacen a veces la diferencia. Entonces procuren en la medida que puedan salir de su casa a hacer actividades al aire libre con sus hijos y sus hijas al aire libre, eso ayuda mucho. La comunicación, por supuesto, en casa es muy importante, y el segundo punto tiene que ver con el aspecto de la afectividad y la sexualidad. Nuestros jóvenes y adolescentes están sufriendo mucho, pero mucho por las redes sociales, y esta crisis de ansiedad y de pánico y todo viene mucho de la comparación, de no aceptarse y de no abrazarse como son. Entonces, no dejen que sean las redes sociales, el internet o la escuela los principales formadores en afectividad y sexualidad. Sean ustedes, hablen de ese tema, rompan el tabú y hablen de sexualidad y genitalidad. Es muy importante para los niños y adolescentes, según su edad, pero asesorados con los psicopedagogos de acá, hablen del tema ustedes, no tengan miedo, porque eso genera mucha angustia y mucha inquietud en los adolescentes y en algunos jóvenes. Entonces yo les recomiendo en lo práctico, pues del noviazgo, hablar de esos asuntos, ¿verdad? Sin pena y sin ponernos rojos. Ya me puse rojo. Bueno, entonces eso. Y creo que sí, también como Iglesia Católica y como colegios de la Compañía de Jesús y Obras, nos falta como un programa que tenga que ver ya con rehabilitación de los chicos y estudiantes que han caído en alguna adicción, sea digital, sea alcohólica o sea de sustancias. O sea, como que no veo, no sé si en otros estados, en otras provincias de compañía hay algún proyecto que tenga que ver ya con aspectos de rehabilitación, no de prevención. Y bueno, eso creo que es una tarea donde ustedes como padres de familia pueden pensarlo, porque hay muchos chicos también de clase socioeconómica media y alta que están consumiendo metanfetaminas y otras drogas químicas que son las que más rápido queman el cerebro. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ya para cerrar este panel, creo que siempre hay mucho que hablar al respecto, pero quisiera hacerles unas preguntas muy rápidas y son preguntas-respuesta, o sea, no son para dar explicaciones ni hacer el debate, simplemente preguntas sencillas. Si pudieras volver a ver a tu novia, no, ¿qué te dirías? No, ya no estaría aquí, no, a ver, ahí va la pregunta, ya primero para Lalo, es una pregunta, si Jesús fuera de esta época, o sea, en este tiempo, ¿dónde lo encontraríamos comiendo y con quiénes? Rápida respuesta. Yo creo que con los jóvenes que están con problemas de adicciones y también con las comunidades que están más marginadas en las ciudades, sobre todo pienso en adultos mayores de clases económicas bajas y los migrantes, por supuesto, con los que andan bajándose del tren. Ahí estaría. Gracias, gracias. Chunuk, pues tú eres el más reciente llegado aquí a Torreón, ¿no? ¿Qué te ha enamorado de Torreón? ¿Qué me ha enamorado de Torreón? Bueno, la carne, muy buena, ¿eh? La carne, las gorditas. Bueno, va a decir algo que a lo mejor es un poco imprudente, pero estamos en confianza. Luis González Morfín, González Morfín, decía que el cielo, porque Guadalajara la verdad tiene un clima muy bonito, hay que decirlo, pues hay que decir la verdad, ¿verdad? Tiene un clima muy bonito, a mí me encantan las lluvias de Guadalajara, los bosques, es una frondosidad espectacular. Luis González decía que el cielo
era las tierras de Guadalajara, pero con gente de Torreón. ¿Sí? Muy bien. No quiero decirles cuál era el infierno. Muy bien. Pero bueno, de verdad, y no lo digo para que me inviten a comer ni nada, pero sí, o sea, sí me lo había dicho mucha gente, y de verdad aquí es lo que yo he encontrado en poco tiempo, es gente con sangre liviana y como muy abierta. Entonces, eso se me hace muy bonito del norte, ¿verdad? Entonces, pues nada más. Muy bien. Y última pregunta para Ricardo, esta es un poquito más a la imaginación. Si tuvieras chance de invitarle un café a un personaje de la historia, vivo o muerto, quien sea, ¿quién sería? Shakira. Pues con esto cerramos. No, no te creas. Tenemos una exalumna que es actriz, que se llama Cristi Rodríguez. Hermosa, si me está viendo, Cristi, saludos, un abrazo. Yo le dije, cuando seas famosa me parece a presentar a Shakira, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Pero ya se fue con Piqué y ya se me quitaron las ganas, ¿no? Creo que alguien que a mí ahorita lo que me está moviendo mucho es la experiencia esta de Dios, ¿no? Por eso estudié la espiritualidad ignaciana, porque es, si traigo un espíritu de quiero más, quiero conocerte más, quiero saber más de ti, ¿no? O tener experiencias más profundas tuyas, ¿verdad? Y creo que eso es una experiencia como jesuitas también nos invita a Dios a esto, ¿no? Entonces, en la experiencia de mis estudios y al estar estudiando a los primeros compañeros jesuitas, ¿sí? Por supuesto que, bueno, no sé si a Ignacio, pero a uno que sí es a Polanco y a Laínez, ¿sí? A los padres Polanco y Laínez, sobre todo el padre Polanco, ¿sí? Que en silencio y siendo secretario del padre Ignacio, conoció mucho más profundamente la espiritualidad ignaciana y que tiene experiencias profundas de Dios y que ahí está callado, ¿sí? Pero a nosotros está ahí callado y hay mucho que decir, ¿no? Esa es una de las personas. Pues muy bien, gracias Ricardo, Chunuk y Lalo por haber estado aquí en este foro de esta plática, charla entre jesuitas sobre el tema de la paz y en esta semana ignaciana aquí en el colegio. Pues la paz, en algunas conclusiones que podemos sacar, pues se construye incluyendo a alguien, no excluyendo a alguien, y hay que enamorarse de México, hay que experimentarlo, ya han escuchado las experiencias, ¿no? Entonces, pues gracias, que esta reflexión en algo se lleven a su casa y siga construyendo la paz que se hace en comunidad, ¿no? Entonces, les agradezco y antes de terminar, bueno, agradecerles ya para no quitarles un poquito más de su tiempo y hay un pequeño comercial, pero bueno, un aplauso a nuestros panelistas para cerrar. Bueno, el comercial, digo ya, es Lalo Anaya quiere también en esta experiencia de solidarizarnos, pues hacerles unas invitaciones para colaborar con la parroquia de San Judas Tadeo. Adelante, Lalo. Bueno, son dos cosas. En la parroquia, que la fiesta es el 28 de octubre, se viene esta gran fiesta y estamos pidiendo regalitos para la tómbola. Ya me comentaron que algunas mamás ya trajeron, les agradecemos, todavía sí pueden traer esta semana, como hasta el próximo miércoles, estaría súper bien, porque la fiesta es el viernes 28 de octubre, entonces pues ya, quien quiera ayudar. Y el otro es que en el Centro de Día para Migrantes, que depende también de la parroquia, Centro de Día Jesús Torres, estamos iniciando la campaña Cobija a un migrante. Ya bajó la temperatura, entonces también chamarras, sudaderas, sobre todo las que tienen capucha y cobijas, nos están haciendo mucha falta. También pues aquí agradecemos al Padre Rector, lo que puedan de donación, que esté en buen estado, que tengan que ver con protección para el frío. Guantes, bufandas, gorritos que tapan orejas, eso les viene muy bien a los hermanos, así que les agradecemos. Gracias.
Presume tu playera. Presume tu playera. ¿Sí? Presume tu playera. Como la playera y Dijo que también no la venía panza. elegante para la ocasión, pero mira, está la... Esto es por Torreón, ¿eh? Estos 5 kilos es por tortillones, gorditas, tamalitos y discada, entre chicharrón prensado. Esto es de 2 años en Torreón. Sí. Gracias, bonita noche.